dibujos me Pero enamoré. es para darle una patada a él, al gordo con el celular. Me están ahí. cayendo muchísimos mensajes. Sil me dice, los banquineros, a ver, los banquineros deben llevar contraseña a la fiesta. Por ejemplo, nos fuimos al Pasto, pero ya pasó. Está bien. Pueden decir, sí, banquineamos. Tienen que decir la hermosa frase del ruso Berea: siempre habrá un lugar en la banquina para vender frutillas. Que ¡Opa! es una de las mejores frases para decir por qué la banquina. Porque uno siempre puede tener la dignidad de decir que no. Ahí, viva Perón. Uy, qué lindo, qué lindo. Lo dijimos a principios del año pasado. El parque japonés, luego Parque Retiro, estaba donde hoy está el Sheraton. He dicho, Franco de Adelina. Bien, ¿A qué hora empieza la Franco. juerga el viernes? Empieza a las 8, pero te podés venir cuando puedas. Sí. Ahí me dicen que ya está conectada Sandra, qué bueno. Bueno, después sigo leyendo los hermosos mensajes que me están mandando. Pero ahora vamos a hablar en comunicación telefónica, en videollamada en realidad, ¿no? A ver si te veo ahí. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Llegaste a tu casa? No fuiste ni al baño, Sandrita, y ya me estás atendiendo. Hola, sí, llegué. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es radio en vivo, así estas son cosas que pasan, la gente está viva, entonces la gente va, llega, se encuentra con un embotellamiento, cosas que pasan. Sandra Gugliotta está hoy acá en la banquina porque vamos a hablar de El Proceso, esta película que es un documental, es un cine testimonial. Contanos un poco cómo llegás a formar parte de esta película, que en realidad es una película franco-argentina. Sí, es una película totalmente filmada en Francia, hablada en francés. Es sobre el caso, un proceso que se siguió en Francia a los CEOs de France Telecom y a la propia empresa por acoso laboral, donde se les acusa de ser responsables del suicidio de más de 100 empleados por haber aplicado unas políticas de recursos humanos violentas, agresivas, de acoso laboral y de moving. Se llega a poder hacer este juicio, que es un juicio histórico, porque es la primera vez en el mundo que una empresa de tal magnitud es acusada, justamente, y acusada de acoso laboral. La sentencia sale como que son culpables, y sienta ahí un precedente de un fallo de acoso laboral institucional a una empresa, de haber hecho un plan sistemático para desprenderse de gran parte de sus empleados. En este caso eran 22.000 empleados. 22.000 empleados que querían despedir, que se da en un proceso de privatización de una empresa que era estatal, que tenía más de 100.000 empleados, una de las grandes empresas, bueno, la más grande de telecomunicaciones, y que esta figura de acoso laboral se materializaba en cuestiones muy concretas, según cuentan los familiares de esta gente que se suicidó y demás, ¿no? Se materializaba en, no había despidos, pero sí en traslados, digamos, ¿a qué le llamaban ellos el acoso laboral? Las familiares, ¿a qué es lo que ellos definían como acoso laboral? Bien, primera cuestión, era una empresa que era pública, con una parte, la mayor parte del capital accionario era del Estado, y la empresa comienza a cotizar en bolsa. Como comienza a cotizar en bolsa, debe aumentar el rendimiento para dar un buen resultado a sus accionistas, ¿sí? Eso es un plan de reconversión. Yo hice una primera película sobre este tema que se llama Retiros Involuntarios, donde comparo, a partir de haber trabajado con una tesis de un sociólogo, Damián Pierre Battisti, que tiene un libro que se llama La privatización de los cuerpos y que estudió este fenómeno en Argentina y en Francia. Digamos, ahí hay una comparación entre lo que pasó en Entel en los 90 y lo que pasa en Francia del 2006 al 2009. La hipótesis del libro es que Argentina es un laboratorio donde se ponen en práctica políticas que luego son aplicadas en otros lugares del mundo, ¿sí? Eso era lo que se mostraba como más clara, claramente en la primera película. El proceso, en cambio, es la segunda parte, y aquí yo solamente trabajamos con el proceso en sí, el proceso donde son juzgados los CEOs que aplican estas políticas que, como vos decís, o sea, ¿en qué consisten? ¿En qué consiste el moving? ¿En qué consiste el acoso laboral?
consiste en un montón de cosas como dicen los protagonistas, difíciles de explicar, porque Ujú. son pequeñas cosas. Por ejemplo, que una persona vaya a trabajar y que no tenga tareas. Entonces va cada día a su trabajo, pero no tiene nada para hacer. Con lo cual hay como una situación de ansiedad porque uno piensa, bueno, en cualquier día me despiden. Tal cual. Después hay situaciones como deslocalización, que es lo que vos dijiste, que son a una persona que trabaja en Capital, ponele, y que tiene su vida organizada en Capital, la trasladan a Jujuy, si Sí. estuviéramos en Argentina, Jujuy, entonces donde no tiene nada, y eso sucede de un día para el otro, no tiene nada armado, sus chicos van al colegio en Capital, etcétera. Después, la otra característica es cambio muy fuerte de el rango que uno ocupa en la empresa. O sea, si sos un gerente, bueno, justamente lo que estamos viendo acá es el tráiler y ahí se ve uno Ujú. de los gerentes. Ujú. O sea, si sos un profesional, te ponen a hacer tareas, no sé, de comercial. Si sos un técnico, te ponen a hacer de, no sé, como tareas de secretaria, no, Sí. más de que de secretaria, O de como atención al cliente, ¿no? Había un caso ahí. atención al cliente o tareas como si fuera de meritorio, Ujú. de De stagiaire, no sé cómo se pasante. pronuncia, de pasante. Ujú. Ahí va. Después es cosas como mucho más alucinantes, bueno, que sucedieron en Argentina de Entel. Totalmente. Ponerlos en un Que, cuarto sin nada, ujú. sin nada. Que sucedieron en los Eh, 90 y que suceden actualmente también, porque recordemos que hay muchísimos empleados estatales que hoy están trabajando, porque son planta permanente, y que no tienen tareas desde hace un año prácticamente, porque no hay políticas públicas, porque no hay para hacer, y que todo este desmanejo, esta cuestión que vos decís es chiquita, es día por día, produce un daño psíquico y físico muy difícil de contar después, ¿no? Me parecía que ahí había como una especie de gran frustración por parte de estos protagonistas de tratar de explicar qué es lo que había llevado a sus ¿Qué le padres y hicieron? amigos a tomar una decisión tan drástica como quitarse la vida, e incluso Sí. aquellos que tuvieron muchísimos enfermedades y procesos depresivos agudos. Claro, porque en los procesos de acoso, Ujú. en la otra película hay un personaje que lo cuenta desde el lado del CEO, es un CEO que despidió a 1.000 personas. Entonces, y que es como una especie de recuperado que sale a contar, que sale a denunciar. Claro, porque le hizo mal Eh, despedir gente. sí, pero entonces en los temas de acoso hay algo como del secreto, del silencio, de la Ujú. culpa, de la acusación también y de hacerse cargo de esa acusación, como decir, bueno, me está pasando, pero no lo voy a contar, me pasa a mí, no lo comparto, Debe la ser que yo vergüenza, no sirvo. yo no sirvo, el silencio, Ujú. la estigmatización. Los empleados públicos son tal cosa, la cultura es tal cosa, no sirve lo que haces. Y ahí, bueno, mi película es sobre las personas, Tal cual. o sea, y básicamente sobre los cuerpos de las personas. Y cómo esto deja una marca en el cuerpo. Más allá de los análisis como económicos, el Excel, la ganancia, el número, cómo sobre el cuerpo de las personas hay algo que es un impacto de estas políticas sociales, ¿no? Que, Total. que no puede salir de otra manera, por eso estos casos se suicidan, ¿no? Ujú. Hola Mm. Sandra, qué placer Hola, acá, Cristian Dodaro, qué placer hablar con vos. Eh, gracias. es parte de una temática que abordás en toda tu trayectoria, ¿no? En la fábrica, en Un día de suerte, en La toma, digo, en distintas películas en las que lo que contás es cómo afecta el trabajo a la vida de la gente en distintos momentos, ya sea en ficciones como en docus. ¿Cómo estás viendo el hoy en Argentina con esa mirada? Bueno, será porque pertenezco a la clase trabajadora, Qué lindo, yo que también. puedo, que Viva puedo Perón, carajo. Hoy lo entender dije de muchas veces, pero origen lo que significa perder el trabajo y tener inseguridades y es lo que está contado también en retiros involuntarios y saber que tu
tu familia, tus viejos están pasando un mal momento, cómo impacta también en los varones, ¿no? En particular, y qué pasa con el yo, con esto que estamos hablando, con la construcción de la subjetividad, de cuánto valgo, porque hay algo del valor del trabajo para quienes para la clase trabajadora que tiene un valor, ser trabajador, construir algo, ganarse la vida. A través del trabajo. Hay algo que además nosotros en Argentina hemos aprendido muy, digamos, de manera muy jóvenes, digamos, por el efecto del peronismo, como gran proceso social aglutinador, que es un derecho, que el trabajo es un derecho, no es algo que se debe pedir. Hemos aprendido como población, con los trabajadores sabemos que el trabajo es un derecho, y todo esto resulta de una política que digamos que nos es ajena, esta idea de que ser un número o de tener que reducir el trabajo para ganar en la bolsa, es como de otro planeta, ¿no? Pareciera, que viven en otra realidad, y de hecho en el proceso se ve muy bien cómo los CEOs, si bien la ley francesa, la ley penal define que son culpables, ellos no se reconocen nunca como culpables. Claro. Ese disfrute por Pero ni siquiera ellos no se reconocen. Hay una naturalización del derecho a maltratar a otro, que está en los CEOs. Y del otro lado, lo que se ve en la peli, pero también se ve en toda tu trayectoria, es esta cuestión de que el individuo solo queda regalado, queda como desprovisto de toda herramienta, salvo la legal después, ante esta violencia de los CEOs o de del los sistema. jefes. Los CEOs son como los muñequitos del sistema. De los cambios sociales. Claro. De los cambios sociales. O y sea, siempre me parece que... Ahí está. Sobre todo, creo que bueno, a mí me parece que el caso France Telecom es como una síntesis de un montón de problemáticas. Uno puede tirar como de muchos hilos y puedes analizar muchas cosas, inclusive el futuro del trabajo. Sí. Total. Entonces, a mí me parece que la gran cuestión, yendo más allá aún, de esto es que el trabajo, yo me pregunto, es una pregunta, en cómo viene construyéndose el mundo contemporáneo, es algo que ya no tiene sentido. No va a tener sentido, ¿se entiende? O sea, el trabajo tal como lo conocemos. Como lo conocemos. Esa generación, como decís vos, que recién nombraste el derecho al trabajo, o yo que digo que vengo de una clase trabajadora. Me parece que ya nada de eso, esos son conceptos antiguos que no tienen nada que ver con lo contemporáneo, con lo de hoy. Argentina, que siempre está a la vanguardia, yo creo que Argentina vuelve a estar a la vanguardia ideológicamente. Yo no sé, entonces, espero que tu próxima peli sea sobre la recuperación de la fábrica. Los sindicatos de repartidores de mensajería. De Uber, claro, de Uber y de Rappi. Sí. De hecho, tengo un guión, después te lo llevo, pero no. No, a ver, yo creo que si preguntás, si la cuestión es que se está poniendo en cuestión el trabajo como cuestión, ¿qué haces con la clase trabajadora? Claro, porque eso implica que un montón de gente quede afuera. Que se autodefine en función de ser trabajador. O sea, y eso el trabajo dignifica. ¿no? Claro. Pero si no existe el trabajo, entonces, bueno, a partir de ahí me empiezo a hacer un montón de preguntas, porque, bueno, el mundo si algo hace es evolucionar. Entonces, bueno, cuando veamos, por ejemplo, esto que viene ahora, ¿no? Que en las estaciones de servicio no va a haber personas... que te podés servir el combustible, como si fuera algo sencillo, por otra parte, ¿no? No, pero es que toda Europa no están, ya en Francia no los veo en ningún lado, a los repartidos de combustible. Ok, bárbaro. Entonces tenemos un montón de desempleados nuevos. Claro. ¿Qué hacemos con esa gente? Con el ocio o el tiempo libre, y ahí está la discusión también. Sí, pero además que no pueden disfrutar del ocio y el tiempo libre porque hay gente que queda muy lastimada, ¿no? Eso que vos decías al principio, Sandra, la subjetividad queda dañada de una manera irrecuperable, no solo porque se quita la vida. Perdón, pero si te fueras al Caribe, quizás se reconstruye, pero estamos hablando de que por más que te den un retiro involuntario, que es lo que está en la otra película, entre miles de personas, a ninguno les fue bien. Eso pasó en los 90 en Argentina. En Argentina, es verdad, y nosotros seguimos pagando parte de eso, ¿no? Y bueno, y ahora vuelve todo reloaded, como si fuera realmente como una gran pesadilla que vuelve. Repetir el pasado. Sí, tal cual. Sandra, contanos, vos venís de hacer la función en York y van a... ¿Cómo sigue el derrotero de la película?
Bueno, ahora la vamos a poner en internet por un mes, Ajá, así como Retiros está en YouTube liberada, Bien. Retiros Involuntarios, la vamos a liberar ahora esta durante un mes, perfecto. un mes, 2 meses, hasta que en el año que viene recuperemos, armemos, tengamos el calendario cerrado de exhibiciones de estas características. O sea, Perfecto. recién venimos de un debate hermoso en el short. La película habilita a pensar muchas cosas. Y la gente responde Creo que es bien. interesante esto que habilita, que al ser una película hecha en Francia, Ujú. en francés, nos permite también una distancia, resuena la película, pero nos aleja un poco de pensar tanto en una coyuntura como blanco-negro. A ver, Claro. salgamos de esto, pensemos en otras cosas que me Claro, y parece que pensemos están como más. esto como una política global que nos excede Mm. Sí, también, ¿no? exactamente. Sí, Perfecto. sí. Entonces, bueno, buenísimo ese dato para la Mm, audiencia en general, mm, ¿no? Que ella va a ujú, estar liberada, que está liberado de mm. estos recursos involuntarios, la primera Retiros involuntarios, perdón. retiros involuntarios de Sandra Gugliotta por, mira, ya me pregunta la gente, ¿por dónde se la puede ver? YouTube. Por YouTube, ahí liberada YouTube, y buscala, está en Cepetel, subida por Cepetel, el canal de Cepetel, Cepetel. Y perfecto. la confundiste, perdón, con recursos humanos, Manos, sí, una otra película francesa, porque el cine francés viene hablando mucho de esto, por eso, mucho. por Yo eso. vi Hoy esto, estábamos hablando sí, de otras películas durante el debate francesas Mm. que apuntan justo a esto. O sí, sea, hay una película de ficción que se llama En Guerra, Sí. francesa, con Vincent Lindon, que es retoma estos casos, inclusive el que totalmente. se incinera a lo bonzo en el trabajo, En el como una Está la estacionamiento de ficción, el uso del Telecom. tiempo Ujú. también. El uso Hay del varias Sí, tiempo, cosas. sí, sí, hay exacto, ahí muchos, va. hay Son muchos. esas, o sea, hay un montón hay una serie de películas Bueno, francesas que es han que tratado justamente este tema. Francia es un modelo para nosotros en lo que es la organización laboral y demás, porque Ujú. digo, en algún punto, en ese punto nos sentimos bastante identificados, porque Francia Estamos es re, un país que pelea mucho por su sí, condición estamos re laboral. corto de tiempo, pero meto una Sí. pastillita. ¿Qué? ¿Sabés de qué me acordé? ¿Qué? ¿Sabés qué libro me daban cuando empecé a laburar en los 90? ¿Qué? ¿Quién se ha robado mi queso? Claro. Las empresas así, multis, nos regalaban un libro que nos decía, bueno, acomodate a la incertidumbre. Como después dijo, entonces yo no sé si es algo que tenga que cambiar de una vez para siempre. Me parece que siempre intentan imponerlo y es nuestro deber de buen cristianos Bueno, desde oponernos los a ello. 90 que nos venimos preguntando, desde Riskin, ahí hablando de libros también, ¿cuál es el futuro del trabajo? Me parece que la película del proceso que nos presenta Sandra y todo este derrotero que vos venís haciendo con tus propias producciones de ficción, no ficción, ¿no? De Mm. documentalismo, nos obliga a repensar estas cuestiones y a ver cómo, no cómo nos acomodamos, cómo peleamos por seguir teniendo un derecho laboral, porque Total. el trabajo es muy constitutivo de la identidad humana. Muchísimas gracias, Sandra, Gracias, Sandra. por esta Gracias a ustedes. comunicación. Muchos Gracias. éxitos con, bueno, el año que viene con todo el mecanismo de distribución que encuentren y ya la vamos a promocionar para que la gente la pueda ver en YouTube. Ok. ¿Mm? Bueno, gracias. Hasta Gracias, luego. que estés muy bien. Sandra Gugliotta, directora de El Proceso, esta película que retoma lo que fue los despidos encubiertos, ¿no? El acoso laboral de France Telecom sobre 22.000 empleados, de los cuales se suicidaron 100 personas. Mirá la utilidad que tiene el cine y mirá, ¿sabes la cantidad de gente que ve las pelis de Gugliota? Un día de suerte y todo el resto. Sí, Pero obvio. ¿qué le vas a explicar eso a Adorni si es el vocero de tararararara? ¿Pero por qué le tengo que explicar a Borne? Y Lo porque viste entienda que yo. Adorni dice, la vio 8 personas. Y así. No, esta la vamos a ver más, Adorne, no te preocupes que nosotros de cine sabemos bastante. Nos tenemos que ir a una tanda porque me están... Nos Y a un vamos, tema, al tema, nos vamos con temazo. un tema que en Sí. lugar del futuro del trabajo se pregunta como deberíamos por el futuro de los capitalistas. Cancerbero, Visiones.
就有时候